Bien, doctora Vanessa Góngora, si gusta empezar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Y bueno, primero que nada, pues agradecerle a todo el equipo del Programa Institucional de Género, obviamente a Joana, a Priscila, que también está aquí con nosotros, pues la invitación para platicar un poco sobre otro tipo de violencia que pues muchas veces no lo reconocemos cuando hablamos de violencia de género, pero que de hecho en los últimos años ha tenido un posicionamiento muy claro en la agenda legislativa y en la agenda política en general, ¿no? Que es la violencia política. En un principio, cuando me invitó Joana a dar esta plática, la habíamos pensado desde un punto de vista tal vez para estudiantes de nivel medio superior, y por eso yo puse este título que era iniciar primero preguntándonos por qué las mujeres debían estar representadas en política y después dar el brinco a lo de violencia política contra las mujeres y en razón de género. Pero bueno, yo solamente quería, para dar un primer contexto, introducción del tema, pues decirles que esta plática la estructuré de esta forma. Primero, preguntarnos y tratar de responder esta pregunta central, que es la que está titulando la exposición, y después abundar pues en el tema de violencia política contra las mujeres, específicamente en la violencia electoral, después hablar un poco de las estrategias de acción y hablar también después de lo que nos podría interesar observar o que tendríamos que estar observando muy, muy de cerca con las elecciones en las elecciones 2021. Entonces, pues vamos a comenzar. Espero que puedan ver bien la pantalla. Aquí yo les sugiero a las personas que están en Zoom que hagan que quiten el modo galería, no sé cómo le llaman, para que mi imagen se vea un poco más amplia y puedan alcanzar a ver bien el texto. Bueno, entonces, comenzando con este tema que yo les decía, la pregunta de por qué las mujeres deben de estar o ser representadas. Pues tal vez ahorita mucha gente de la que nos está viendo, sobre todo considerando muchas feministas, muchas de las estudiantes de colectivas, etcétera, incluso las personas que ya tienen conocimiento de nuestra historia de cuotas de género, de principio de paridad de género, pues pueden responder esto, pues es que es obvio, ¿no? Sin embargo, la lucha política de las mujeres ha implicado responder en cada momento estas preguntas, ¿no? Esta pregunta de por qué es importante que las mujeres sean representadas, por qué no es lo mismo que sean representadas por un hombre, por qué tienen que tener un espacio específico, ¿no? O sea, que su voz, su presencia se pueda garantizar y sobre todo eso, que sea garantizada, o sea, por qué se tienen que realizar medidas especiales para que las mujeres puedan tener esa representación. Entonces, yo les pongo tres respuestas que obviamente sé que no son las únicas. Puede alguien argumentar más cosas y pues hay una amplia bibliografía que abona estos temas, ¿no? Hay muchos de los artículos siempre hablan de la diferente voz, ¿no? La voz que es diferente y que tiene que estar ahí presente. Yo les pongo estas tres razones porque a mí me parece que de alguna manera engloban muchos de los otros argumentos. Primer lugar, y el que yo siempre menciono, pues tiene que ver con justicia social. O sea, las mujeres, el hecho de estar buscando que las mujeres sean representadas es una cuestión de justicia social. No es una dádiva, no es una concesión, no es un denle chance, o sea, es porque históricamente las mujeres han sido excluidas del ámbito político por la división, pues aquí le pongo yo fundante de cómo fue pensada, fueron pensados muchos de los aspectos de la política como la entendemos en nuestra época y desde hace mucho tiempo, pues que está basada en esa dicotomía del espacio privado y del espacio público, ¿no? En el momento en el que esto se reconoce y dice, el Estado no tiene que intervenir en algo que se define como espacio privado, sin embargo, hay todo un aspecto, una esfera de la ciudadanía, en donde se tiene que intervenir en los asuntos públicos, ahí sí, ¿no? Ahí sí tiene todo ese derecho,
pero de una manera muy sospechosa, el feminismo ha encontrado que esa dicotomía del espacio público y privado pues estaba muy vinculada con otra dicotomía que tenía que ver con mujeres y hombres, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con lo reproductivo, que se asocia con lo natural y que generalmente se adjudica a las mujeres, y lo otro, pues que tiene que ver con lo público, como estábamos mencionando esta esfera, la participación en la política, etcétera, perdón, que tiene que ver con la civilización y que se adjudica no a la reproducción, sino a la producción laboral, no a la cuestión de la naturaleza, sino a la cultura y civilización, y se adjudica a los hombres, ¿no? Entonces ahí hay una sospechosa vinculación que a lo largo de la historia de la lucha de los derechos políticos de las mujeres, pues se ha tratado pues de entender y sobre todo de disolver esa relación. La segunda razón es el impacto del sistema sexo-género en la diferenciación de las necesidades, de las problemáticas y las perspectivas del poder. Aquí sí tenemos que ser muy cuidadosas y muy cuidadosos. Por eso estoy poniendo el impacto del sistema sexo-género. No es que las mujeres seamos diferentes por una cuestión esencial y natural, ¿no? Y que por eso tenemos que ser representadas solamente por ser mujeres, porque tenemos toda una fisiología, una biología vinculada con órganos genitales de reproducción femenina. No es por eso, sino porque la sociedad se ha encargado que en el momento de que naces y te asignan ese sexo, hay toda una transformación, toda una caracterización, que es lo que le vamos a llamar el sistema sexo-género. Se te asignan una serie de roles, de estereotipos, es decir, te vas socializando y eso es el impacto diferenciado. No es lo mismo como crece educado un niño, como crece educada una niña, y entonces en ese sentido, la manera en cómo nosotros percibimos los problemas o los tipos de problemas que tenemos, las necesidades que tenemos y también las necesidades que tienen que ver un poco, sí, con nuestro cuerpo, todo eso es diferente. No necesariamente porque estemos regresando a los argumentos esencialistas o biologicistas que tanto tiempo imperaron. Entonces, es importante ser representadas porque crecimos de manera diferente y eso nos ha obligado a ver las cosas de manera diferente. La tercera razón de por qué las mujeres deben ser representadas es para garantizar la consideración, la discusión y sobre todo, que esto es algo bien, bien importante cuando nos analizamos las cuotas electorales, el principio de paridad de género, para garantizar la inclusión efectiva de las propuestas de las mujeres constituidas como un grupo identitario en los espacios ejecutivos y legislativos, que no sean subestimadas o que se consideren como propuestas secundarias, porque durante mucho tiempo, cuando las mujeres no tenían esa representación de decir, vamos con una representación de mujeres, pues aunque había una mujer, dos mujeres que hacían una propuesta, no tenían el peso suficiente para que fuera considerada o se consideraba como un tema así de un grupo específico que no es tan importante, que no tiene por qué entrar a la agenda, que no necesita un presupuesto. Entonces, esto se iba dejando atrás. Cuando nosotros vemos, y bueno, nosotras decimos las académicas, sobre todo las académicas de corte feminista, cuando se ve entonces la relación del número de mujeres con el aumento y con el posicionamiento de temas de agenda de género, entonces decimos, efectivamente, no hay de otra. O sea, se necesita la presencia de mujeres en estos espacios de poder político, de toma de decisiones. No se puede dejar atrás. Bueno, habiendo dicho esto, solamente para aclarar un poco más el punto, quiero presentarles esta gráfica que de alguna manera sintetiza temas conceptos que son muy básicos en el tema de representación política de las mujeres. Lo voy a hacer más amplio para ustedes. Cuando nosotros hablamos de representación de las mujeres y si ustedes empiezan a leer, sobre todo a colegas institucionalistas feministas, van a aparecer este tipo de términos. Por ejemplo, una representación descriptiva diferente a lo que se entiende como representación sustantiva. Entonces, la descriptiva implica la presencia, el número de las mujeres, por ejemplo, en el espacio legislativo. ¿Cuántas mujeres diputadas hay en un congreso? ¿Cuántas senadoras? O, por ejemplo, en un gabinete también nosotros podríamos considerarlo. Y como yo les decía, hace algún tiempo, por ahí de los años 80 más o menos, hay una autora que se llama Drew Dareru
que encontró y hizo una serie de definiciones de cómo ir distinguiendo el peso que las mujeres tenían en estos cargos, en estos cuerpos legislativos. Ella se concentraba en los cuerpos legislativos o en general en las organizaciones. Y decía, no es lo mismo que una mujer sea como una especie de símbolo, ¿no? Que solamente sea como la representante de las mujeres. No es lo mismo que sea una pequeña minoría, porque pues no va a ser suficiente para cambiar las decisiones, no le va a alcanzar el número de votos para poder, pues sí, tener una mayor representación. Es más importante que se conforme una masa crítica. Ese concepto es muy interesante y la masa crítica va alrededor, se va conformando alrededor del 30% de mujeres que pudieran ocupar estos cuerpos legislativos. Entonces, no dice, si hay un 30% de mujeres, entonces puede empezar a tener el grupo de mujeres un peso importante para cambiar esas decisiones. Entonces, por eso es importante representación descriptiva como el número y la presencia de mujeres, porque está vinculado con el concepto de masa crítica. Y también, cuando hablamos de representación descriptiva, también tiene que ver con la presencia en todos los niveles y cargos, que eso es algo que para nosotros es muy importante, porque apenas el año pasado se dio esta reforma política constitucional que se llama paridad en todo, que era no solamente el principio de paridad se puede vincular con órganos legislativos, sino que tiene que pasar al resto de los poderes, al poder judicial, al poder ejecutivo en cuanto a sus gabinetes y en tanto que se entiende también el nivel federal, estatal y los municipales, incluso también pasando a los órganos descentralizados que habían quedado también un poco fuera de esto, ¿no? Entonces, eso también es representación descriptiva. Pero la que nos ha empezado a interesar un poco más ahora que México ha logrado tener esta paridad en los congresos, cada vez vamos mejor, bueno, ahorita lo voy a mencionar en otros aspectos, lo que cada vez empieza a interesar más es si esa presencia de las mujeres se traduce en representación sustantiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que haya, aquí hago yo una división, si se fijan en el cuadro, una agenda femenina, que quiere decir, pues, los temas que, de acuerdo a la socialización de género ha tenido, desde esa experiencia situada, pues, le interesan, como la familia, la infancia, todos esos temas que muchas veces se entenderían como estereotipados, pero que están vinculados por la misma socialización que han tenido las mujeres. También la agenda de mujeres, que tiene que ver con una cuestión más de su vinculación, bueno, más bien de su cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tiene que ver con el embarazo, la lactancia, todas las enfermedades que tienen que ver con sus órganos reproductivos. Y la que nos interesa sería la agenda de perspectiva de género, que implicaría que hubiera cambios para la igualdad sustantiva en muchas otras esferas y ámbitos de la vida, ¿no? Eso es algo muy general. También ahí podríamos nosotros hacer una distinción que ya no lo puse, pero sería como la agenda feminista, ¿no? Una agenda feminista pues muy clara que tiene que ver sí con el tema o la problemática de violencia contra las mujeres, pero también, por ejemplo, el aborto, ¿no? Que es algo que no necesariamente se entiende como una agenda del grupo de mujeres, sino que se le pone pues el adjetivo también feminista. Bueno, habiendo dicho esto, que son como conceptos muy importantes para poder comprender el tema de representación de las mujeres, yo quiero explicarles un poco para poder llegar al tema después de violencia política contra las mujeres, cómo hemos avanzado nosotros, sobre todo en México, porque podríamos hablar a nivel internacional que el avance ha sido mucho, pero México de manera extraña, porque pues tal vez no estamos acostumbrados a ser como las puntas de lanza, ¿no? En estos temas que siempre andamos muy atrás de otros, de otros casos y de otros estados. Pero en México ahora bueno, somos de los mejores calificados, de los países mejores calificados en cuanto al avance de la representación política de las mujeres y tiene que ver con las reformas que se han ido implementando. Para no echarles tanto rollo, yo lo que quiero es que analicemos pues esos avances con el ejemplo de la presencia, es decir, de la representación descriptiva de las mujeres en la Cámara de Diputados, es decir, estoy hablando del Congreso Federal, pero específicamente de la Cámara de Diputados. Yo sé que ahorita no ven bien lo que está ahí, pero esta es una gráfica que corre de 1992 y termina en el 2018.
Si ustedes ven, esa es la evolución del porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados. Si ustedes se dan cuenta, pues en 1992, pues había un porcentaje de 0.6, ahorita lo voy a hacer todavía más amplio, y después va avanzando, va avanzando y va avanzando, hasta llegar a un 48.2 en el 2018. Bueno, ¿por qué es importante que nosotros podamos tomar este ejemplo de esta evolución, este grafiquito que les estoy poniendo? Porque es muy claro, se puede observar de una manera muy clara el impacto, el efecto que tuvieron diferentes tipos de medidas bueno, y aquí vamos a llamarle de las medidas especiales, que incluyen obviamente las cuotas, obviamente el principio de paridad de género un poco más adelante, pero incluso otras cosas más, que no nada más son las cuotas, vaya, tienen otros nombres, pues son más cosas, por ejemplo, también el presupuesto que se le debe de asignar que los partidos políticos deben asignar para que desarrollen actividades de liderazgo y promoción de las mujeres, ¿no? Entonces, eso también es una medida especial. Bueno, pero aquí ustedes pueden ver en este gráfico cómo empieza esta historia de la lucha por los derechos políticos de las mujeres para ocupar los cargos. Si ustedes ven, les estoy poniendo un poquito cercana pues la rayita para que vean más o menos cuándo fueron las reformas. Por ahí de 1992, con un poco de impacto también en el 93, empieza una primera reforma o pues sí, vamos a decirle una medida que pedía a los partidos políticos que consideraran la promoción de la participación de las mujeres. O sea, solamente era esa redacción y lo que vemos nosotros es que, bueno, tal vez tuvo un impacto, aunque yo podría decir, podrían haber sido otras cosas las que impactaron, podría ser también algún tipo de asociación entre mujeres políticas, etcétera, pero vemos cómo va aumentando del 8.8 al 14.5, ¿no? O sea, en las elecciones del 94. Sin embargo, después de esas elecciones se da otra reforma que es la de considerar una cuota que implicaría que por lo menos el 30% de las mujeres, lo voy a hacer todavía más amplio, que implicaría que el 30% de las candidaturas fueran para mujeres, para diputados y senadores. Esto pues no tenía una sanción, digamos que era una medida sin dientes, no tenía esa obligatoriedad, sin embargo también empezamos a ver un impacto un tanto positivo, aumentando hasta un 14.5% en las elecciones. Después, las siguientes reformas, como las mujeres de la política las mujeres políticas iban viendo que pues no necesariamente los partidos políticos las estaban incorporando más, empiezan a darse reformas, por ejemplo, sobre todo para que la cuota fuera obligada, ¿no? O sea, que no nada más se considerara la cuota, sino que se obligara. Y también esa cuota de 70-30, pero también el mandato de posición plurinominal, porque las cuotas se cumplían con los últimos lugares de las listas plurinominales. Si ustedes no saben mucho de esto, pues les diré que hay un número de diputados y de diputados y diputadas que son seleccionadas a partir de unas listas. Esas listas pues tienen un número pues de opciones pues de personas que las integran y pues generalmente, de acuerdo a los votos que se obtuvo, pues generalmente se quedan los primeros lugares de las listas. Entonces, cuando a ellos, a los partidos políticos les pidieron tener una cuota, pues los estaban acomodando en los últimos lugares de las listas a las mujeres. Entonces, eso pues no estaba teniendo el impacto que querían, ¿no? Entonces, aquí lo que hicieron fue en estas reformas posterior a las elecciones del 97, pues a incluir un mandato de posición de manera que esas listas se dividieran en 3 lugares y uno de esos lugares fuera reservado para las mujeres. El mandato de posición se entiende así como un lugar reservado para las mujeres. Después, más adelante, vemos ya para las elecciones que se darían en el 2009, que siguen las reformas, pero vean cómo ya vamos viendo el avance, pues, y el incremento de la representación de las mujeres y para el 2009 ya se había aplicado una reforma que ampliaba la cuota hasta un 40% de candidaturas para mujeres y también cambiaba el mandato de posición plurinominal, haciendo una división de esas listas de representación proporcional por bloques de 5 lugares y 2 reservados para mujeres.
Entonces todavía tiene un mayor impacto. Pero quiero que vean el impacto que tiene esto que les estoy poniendo aquí, que es la efectividad de la sanción. Digamos que se había dicho que era obligatorio, que tenía que estar la cuota, que tenía que estar el mandato plurinominal, pero fue hasta esta sentencia que, bueno, se conoce como la 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que vemos este gran impacto. Fíjense cómo sube el porcentaje de las mujeres que pueden acceder ya a las candidaturas y ejercer el cargo propiamente hasta un 41%. Gracias a esto que se dio para las elecciones del 2012, ¿cuál fue esa sentencia? Pues decirle a los partidos políticos, si no cumplen la cuota y si no cumplen todas las demás especificaciones que estamos poniendo para las candidaturas de mujeres, simplemente no va a haber registro. Si no, no se pueden registrar y no pueden participar. Entonces, eso hizo efectivo que las mujeres pudieran participar. Después, se da la reforma del principio de paridad de género y esto, que ha sido pues ya lo de los últimos avances que tenemos, ya no me quiero tardar más, pues lo que vemos es que ese principio es un principio constitucional que, aunque la redacción pudiera para muchos ser como muy rígida, que está vinculada, por ejemplo, para los diputados y para las senadurías, pues se ha ido ampliando poco a poco. También tuvo ya una mayor reforma con esto que les decía de la paridad en todo del año pasado, pero yo lo que les estoy poniendo es que para las elecciones del 2018 ya se estaban consolidando tres de las dimensiones del principio de paridad de género, que es la dimensión vertical, la dimensión horizontal y la dimensión que le llaman transversal. La vertical es lo que les estaba comentando. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, aquí me voy a poner yo, si, en la dimensión vertical, vamos a entenderlo de esta manera, si nosotros tenemos una lista de representación proporcional, tiene que acomodarse una candidata mujer, luego un hombre, luego una mujer, ¿no? O sea, esta alternancia, pues, en la representación proporcional se entiende como vertical. También ya se aplica que si en una fórmula de presidencia municipal y sindicatura tiene que ir conformada de la siguiente manera, si va un presidente municipal hombre como candidato, la síndica tiene que ser mujer y viceversa. Eso también es dimensión vertical. Y la interesante, y sobre todo ahorita también la interesante, es la dimensión horizontal, que tiene que ver con, por ejemplo, si se van aquí en Guanajuato, nosotros tenemos 46 municipios y se van a elegir, se van a hacer las candidaturas para presidentes municipales. El partido político que quiera contender por los 46 municipios necesariamente tendrá que postular 23 hombres y 23 mujeres. Esa es la dimensión horizontal. La transversal está vinculada con esto, porque quiere decir que no deben mandar solamente a distritos perdedores, a municipios perdedores y, ojo, a estados perdedores a las mujeres. Entonces, esas tres dimensiones de paridad de género son muy importantes para recordar un poco lo que estábamos viendo, para poder garantizar que las mujeres tengan una representación real, que sea su voz, su presencia la que esté ahí. Bueno, voy a adelantarme. ¿Cómo vamos de alguna manera? Pues vamos bien porque tenemos ya consolidada la paridad en el Congreso Federal, como ustedes lo vieron en los gráficos, desde hace ya por lo menos 2 periodos ya lo estamos viendo más afianzado, tanto de diputados como de senadores. También ya tenemos consolidación o vamos rumbo a consolidar la paridad en los congresos estatales. Más o menos en el 2018, si consideramos todos los congresos estatales, el 52% eran hombres y el 48% eran mujeres. Y vamos más o menos en cuanto a la representación sustantiva, que es la que les decía de la agenda de mujeres, de la agenda feminista de género, porque aunque vemos que cada vez hay más temas de la agenda de mujeres, pues por ejemplo no hay una defensa más fuerte de la agenda feminista. También vemos resultados insuficientes de paridad de las presidencias municipales, gran número de síndicas y consolidación de paridad en regidurías.
bueno, aquí le estoy poniendo la inexistencia de la paridad en las gubernaturas hasta el momento, pero esto ya cambió, esto lo vamos a empezar a ver en el 2021, y también no hemos sabido cómo llevar esto de la paridad de género a las candidaturas independientes. O sea, ahí sigue habiendo una brecha muy grande porque pues es algo que es voluntario, no está vinculado con un partido político. Entonces, quien se siente pues con la suficiencia tanto de capital político y económico para sostener una candidatura independiente, pues entonces se anima, ¿no? Entonces no puede haber como esta posibilidad de establecer una cota. Bueno, entonces así vamos más o menos. ¿Qué tiene que ver todo este tema, que es un preámbulo grande, pero creo que era importante decírselos, con esta violencia, como lo dice el seminario, bueno, el evento que nosotros estamos llamando la jornada, que tiene que ver con las violencias patriarcales? Pues que desde el principio podemos ver que la resistencia de que las mujeres se puedan incorporar al espacio político, pues se puede considerar como una violencia política, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar un poco aquí de una investigación que estuvimos haciendo varias colegas, Doris Milda Flores, Verónica Vázquez Piña, para una investigación del Instituto Electoral, y para ello estuvimos haciendo pues un rastreo, una revisión exhaustiva de marco teórico, y pues quiero hacerles como de una manera muy resumida las cosas que encontramos importantes relacionadas con la violencia política. Primero, que tenemos que hacer como una diferenciación, una distinción entre dos cosas. Hay una hipótesis muy importante que se conoce como la de backlash, sobre todo de unas autoras que se apellidan Krug y Restrepo, es la corriente teórica dominante. ¿Qué quiere decir esta hipótesis? Pues esta hipótesis lo que está planteando es que la violencia contra las mujeres en el ámbito político es una reacción patriarcal frente al aumento de la participación política de las mujeres. Es decir, entre más mujeres estén participando en el ámbito político, más violencia va a haber, porque va a haber por parte del patriarcado, pues una especie de contraataque, ¿no? Por eso es backlash, ¿no? Un contragolpe. Entonces, esta violencia sí es en razón de género, es decir, se agrede a las mujeres por el hecho de ser mujeres y porque se entiende que esas mujeres no deberían de estar participando en política. Entonces, si no la dejo hablar o si la agredo o si hay violencia sexual o desgraciadamente también el feminicidio, es porque es una intrusa, ¿no? Es una intrusa en un ámbito que no debería de estar participando. Esta es la hipótesis de backlash, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice es que la violencia tiene como propósito limitar o impedir el derecho de los políticos, de los derechos políticos de las mujeres. Si ustedes ven las reformas que ha habido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incluso también las estatales, pues va por ahí, ¿no? Menoscabar, limitar, impedir el acceso, el goce, el disfrute de los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Eso es como lo que está de trasfondo, este entendimiento del fenómeno de la violencia política a partir de este backlash. Y después también nos dice que la agresión es un mensaje para el grupo de las mujeres, es decir, no solamente se dirige a una mujer en específico, sino al agredir, al violentar a una mujer, a una candidata, a una política, pues lo que se está haciendo es mandar el mensaje de que ella pues se lo ganó, ¿no? O sea, no debería de haber estado participando, no debería de haber estado ahí, y entonces lo que provoca pues es un mensaje de advertencia, ¿no? Para el resto de las mujeres. Sin embargo, también cuando revisábamos nosotras el estado del arte, el estado de la cuestión de este tema, veíamos sobre todo una autora que se llama Jennifer Piscopo, que es una politóloga comparatista muy importante, que ella decía, bueno, yo creo que no todo tiene que ver con el aumento de la participación política de las mujeres, que dice, bueno, no necesariamente digo que no pase así, sino que también debemos pensar que esta violencia política se vincula con deficientes procesos de consolidación democrática, es decir, tiene que ver el entorno de violencia, de inseguridad y de impunidad generalizada. O sea,
cuando nosotros vemos que hay altos índices de violencia política, por ejemplo, en Bolivia, que es donde empieza un poco el tema a visibilizarse, pues estamos viendo un Estado con un proceso de consolidación democrática, pues que todavía no se logra del todo, con un tema de inseguridad, de impunidad, ¿no? Entonces, hay que estar analizando en dónde estamos viendo este tipo de violencia. No es casualidad, de acuerdo a esta hipótesis alternativa, que los casos más fuertes de violencia política contra las mujeres las hayamos visto en el sur del país, ¿no? O sea, también ahí vemos pues esta relación que tiene que ver con el contexto. Y entonces aquí también hay una diferencia muy importante, porque lo que estamos viendo es que la violencia no es necesariamente por el hecho de ser mujeres, sino que hay violencia contra las mujeres, pero es porque son opositoras políticas. También se podría ejercer la violencia contra los hombres porque son opositores políticos. Pero aquí la cuestión es que la violencia es generizada. ¿Qué quiere decir esto? Que si es una mujer, no la voy a atacar o agredir de la misma manera que agredo a un hombre. O sea, voy a considerar sus roles, sus estereotipos de género para agredirla, ¿no? Entonces, la voy a agredir por su familia, por sus hijos, va a ser una violencia sexual, porque eso es una manera de degradar a las mujeres. De igual manera, a los hombres también, pues se les agrede desde el punto de vista de su masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, no es que se agreda por el hecho de ser mujeres, de acuerdo a esta hipótesis, sino que la violencia se orienta de acuerdo a la persona, al género de la persona a la que se le va a atacar, ¿no? Entonces, yo digo que las dos hipótesis hay que considerarlas porque nos permiten entender de alguna manera ambos fenómenos, ¿no? O sea, no nada más uno y otro, sino que las podemos complementar de una manera muy clara. Ah, bueno, solamente me faltaba decir aquí, la agresión es un mensaje, pero al grupo político opositor. Por ejemplo, cuando hay en entornos en donde la violencia política es muy fuerte entre partidos políticos, ¿no? Que llegan pues ya a cuestiones como amenazas, asesinatos, etcétera, pues es un partido político que le manda un mensaje a través, desgraciadamente, del cuerpo de las mujeres, en este caso, al otro grupo político, y no tanto a las mujeres en general, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre estas dos corrientes teóricas que tratan de explicar el fenómeno. Bueno, también acá es interesante que veamos las manifestaciones de violencia política. Yo les decía que la manera en cómo se define generalmente la violencia política es hablando de los derechos políticos de las mujeres. Entonces, no todo tiene que ver con candidatas y no todo tiene que ver con mujeres políticas en funciones, sino que tendríamos entonces necesariamente que hablar de un momento no electoral, o sea, cuando no se están jugando las elecciones, y que podríamos empezar nosotros desde el rol de ciudadanas, ¿no? Entonces, hay violencia política cuando nosotros somos ciudadanas, por ejemplo, cuando nos impiden o prohíben pues el derecho de organizarnos o de afiliación política, y ahí me faltó, o de votar, ¿no? Cuando hay una encuesta por ahí que pregunta si para ir a votar tienes que pedirle permiso a alguien, ¿no? Y en las mujeres, cuando vemos eso desagregado por mujeres, vemos que las mujeres siguen pidiendo permiso a una figura masculina, ¿no? En un porcentaje alto, un 20% si no recuerdo mal. Habría que ver qué tanto ha evolucionado esto, ¿no? Entonces, si te impiden votar o no te permiten organizarte, o sea, crear una organización política o participar en un partido político, entonces ahí podríamos estar hablando de violencia política. También desde el rol de simpatizantes y militantes, pues podríamos ver, por ejemplo, cuando tú eres militante de un partido político y te ponen a hacer la comida, ¿no? Y dicen las mujeres aquí en los partidos les toca hacer la comida y limpiar, ¿no? Cuando ya son las elecciones. Bueno, esa es una manera de violentar. Esto que es muy, muy común, que es restringir o negar el uso de la palabra, ustedes les llamaría la atención lo común que puede ser para las diputadas en las asambleas, en los congresos, cuando les apagan el micrófono, ¿no? Es muy común, más común de lo que uno pensaría. Cuando les impiden participar en ciertas actividades del partido o no les dan cierto tipo de comisiones o tareas, o por ejemplo, cuando se divulga información personal para desprestigiarlas. Y esto que pues parecería como
algo muy común que es la descalificación de su participación o sus propuestas. Bueno, no me quiero ir con cada una de estas, se los dejo un poco aquí para que las vayan viendo, pero tal vez si ustedes ven todas estas manifestaciones de violencia política en el momento no electoral, lo que estarían viendo es que muchas son normalizadas, ¿no? O sea, ay, bueno, a mí también me ha pasado eso de que pues no me consideren mi propuesta, ¿no? O sea, que consideren inmediatamente que no es válida. Pues sí, pero cuando nosotros vemos que hay que sistemáticamente eso le pasa a las mujeres y que no se deriva necesariamente de un proceso de revisión a conciencia, pues, sino que hay un elemento sexista, pues entonces por eso hablamos nosotros de violencia política contra las mujeres, ¿no? Acá en la última columna solamente para mencionarlo, debo decirles que todo este tema de la visibilización de la violencia política surgió en Bolivia con las concejalas, vamos a llamar como las presidentas municipales, ¿no? A nivel local en Bolivia, muchas de ellas indígenas, ¿no? Entonces, estas mujeres empezaron a identificar una serie de patrones contra de ellas, o sea, en el momento en que asumían el cargo, no las dejaban gobernar, les imponían medidas para quitarlas del poder, no las invitaban a ciertas reuniones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo porque no es del momento electoral, sino ya durante el cargo político, ¿no? Y lo que nosotros estábamos viendo y en lo que quisiera centrarme un poco más antes de seguir hablando como loca, porque luego se me va el tiempo, es en los tipos y manifestaciones de la violencia, pero en el momento electoral contra las mujeres. Acá nosotros hicimos una distinción de los primeros estudios que se hacían de violencia, de llamarle a un tipo de manifestaciones como acoso y otra como violencia entendida como agresión más directa, ¿no? Entonces, el acoso nosotros consideramos que es psicológico o que puede ser considerado como sexismo institucional, ¿no? Lo hacemos ahí una diferencia muy importante. Para nosotros el psicológico tiene que ver con el abandono, la falta de apoyo, los impedimentos para realizar actividades políticas. Y si lo piensan de esta manera, puede el perpetrador ser desde los familiares mismos, la familia misma que los abandona en el momento en que entra la política, o un círculo de amistades cercano, pero sobre todo este acoso, el acoso político tiene que ver con lo que pasa dentro de los partidos políticos. Lo que a nosotros nos interesó mucho fue el sexismo institucional, que es, bueno, también en el psicológico está la condescendencia, menosprecio, ofensas, humillación, exclusión, etcétera. En el sexismo institucional nosotros encontramos como 3 prácticas sistemáticas de los partidos políticos que siguen resistiéndose a la participación política de las mujeres. El confinamiento electoral discriminatorio, que tiene que ver con que a las mujeres se les envíe a espacios que como grupo identitario no van a permitir que crezca su trayectoria, que desarrollen su trayectoria política. Puede ser que puedan ser presidentas municipales de un municipio, o sea, ganar las elecciones y efectivamente ser presidentas municipales, pero ese municipio tiene los peores índices de seguridad, ¿no? Es súper violento, está el crimen organizado arraigado, o, por ejemplo, no tiene recursos públicos, no hay presupuesto, prácticamente está en bancarrota. Sabemos previamente cómo está la situación y mandan a ir a las mujeres. Aunque se gane, sabemos que el cargo va a ser muy complicado y que probablemente no va a permitir que las mujeres como, o sea, esa vinculación o imagen de las mujeres como políticas crezca, sino que se va a asociar el hecho de que había una mujer gobernante con el hecho de que no se pudo gobernar bien, ¿no? Que tuvo malos resultados. Ese es el confinamiento electoral discriminatorio. El otro es la desigualdad económica, que implica que también haya desigualdad mediática en las campañas. No les dan el mismo número, el número, perdón, la misma cantidad de recursos públicos del presupuesto, y eso implica que tampoco pueden pagar los medios de comunicación, tanto en la tele, spots o en la prensa escrita, ¿no? Entonces eso va a tener un impacto y muchas veces pues en los resultados electorales y eso lo vimos nosotros también aquí en Guanajuato de una manera muy clara. Tanto así que en los últimos lineamientos del INE lo que se estableció explícitamente
es que los partidos políticos no pueden dar menos del 40% al total de las candidaturas de mujeres, del presupuesto destinado a campañas. Eso es nuevecito, eso justo acaba de pasar y eso trata de eliminar este tipo de acoso de sexismo institucional. Y propiamente lo que entendemos por violencia por violencia política, que es lo que más asociamos cuando vemos nosotros los medios de comunicación, generalmente los casos van en este sentido. Por ejemplo, es la violencia sociopsicológica, que nosotras la notamos actualmente mucho en el ciberespacio, ¿no? Son ofensas, burlas, humillación, difamación, las propias amenazas, la persecución mediática, por ejemplo, la crítica a su cuerpo, a su imagen, ¿no? Las burlas que se realizan. Tuvimos un caso muy lamentable de una candidata a la que se le vinculaba con una actriz porno y entonces subían las imágenes de ella y fue una burla tremenda, ¿no? Muchas veces este tipo de violencia pues se hace como secundaria, como si no importara. Las mujeres dicen, bueno, pero pues simplemente cierro yo las redes sociales y se acabó, pero en realidad tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Y también está la violencia sexual, que es el acoso, el abuso, la violencia sexual, y que pues está vinculada también con la violencia física. Muchas veces decimos, bueno, la sexual finalmente es física. No hemos visto tantos casos nosotros en Guanajuato de esto, porque en realidad creemos que tanto la física como la sexual, las mujeres no lo quieren mencionar, ¿no? Pero pellizcos, empujones de eso, pues sí se habla. Dice, yo he escuchado, alguna candidata en las entrevistas nos dice, pues sí, yo he escuchado que a alguien le pasó, ¿no? Pero no se asume que le pasó a cada una de las personas. Bueno, quiero adelantarme un poco, bueno, yo quiero dejar tiempo si tienen preguntas, pero algunos ejemplos de este tipo de violencias que no les mencioné, pero me gustaría ahí también, ay, perdón, que Joana me ayudara a pasarles un link del libro que nosotros tenemos, que es este libro sobre violencia política, perdón por el comercial, pero para que ustedes vieran cómo se manifiesta esta violencia patriarcal en el ámbito político. Y aquí tenemos como los resultados de las entrevistas de las mujeres, ¿no? Y cómo nosotros pudimos observarlo. Por ejemplo, en el acoso psicológico, yo quería mencionarles cómo una candidata nos platicó que la persona que coordinaba como las campañas dentro de su partido político, un día ella llegó tarde a un evento y entonces el castigo fue ponerla a lavar el baño, ¿no? Y ella era candidata a presidencia municipal. Entonces, bueno, ¿no? Esto es como una manera de humillación, ¿no? Yo ya les había hablado del confinamiento electoral discriminatorio, de la desigualdad en la asignación de recursos. Por ejemplo, Doris Flores Márquez, que es una de mis colegas que hace investigación, nos habla cómo en los medios de comunicación las mujeres no tienen nombre. O sea, se habla como de la candidata de Abasolo, ¿no? Pero no tiene nombre, no tiene apellido. O es la esposa de, ¿no? Entonces, fíjense mucho, hay que ponerle atención a esto en los medios de comunicación. También, por ejemplo, de la violencia, bueno, no creo que ya lo había mencionado, no quiero llevarme más tanto tiempo en esto, pero pueden ustedes ver los ejemplos en el libro. Y de las estrategias de acción, yo creo que me voy a pasar, no, sí, a las estrategias de acción. Aquí, por ejemplo, lo que nosotros comentábamos cuando entregábamos este informe al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, son cosas como muy importantes que se pueden hacer en contra, ¿no? Para poder enfrentar la violencia política. Primero, pues que haya un respaldo social a lo que están implementando las organizaciones electorales y los tribunales en defensa de cómo materializan, cómo hacen operativa la paridad de género, ¿no? Y que, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo de una manera muy clara cuando se hace la propuesta de la paridad en las gubernaturas, ¿no? Tiene que haber un respaldo social. También un fortalecimiento de las organizaciones de mujeres dentro de los partidos políticos y que cada vez se establezcan más medidas, que ya muchos partidos políticos las tienen, para que ellas también ocupen cargos de toma de decisiones, por ejemplo, en los comités directivos, ¿no? Si las mujeres no están en los comités directivos, va a seguir habiendo muchos problemas. El fortalecimiento de de los liderazgos de mujeres dirigidos a su capital político y económico, que son grandes problemas que encontramos nosotros también en la investigación.
la conformación y fortalecimiento de redes de mujeres políticas de todos los partidos políticos, no solamente al interior, la visibilización de todo tipo de violencias, ya sea por medio de denuncia pública, como lo fue el Me Too. También hay un Me Too en el ámbito político y es válido, lo hemos visto nosotros también en la universidad, ¿no? Tiene que haber validez porque muchas veces los procesos ya formales pues son complicados, son complejos. Y obviamente también fortalecer la denuncia formal en la medida de las posibilidades, ¿no? Y esto que le estoy poniendo al final, que es hacer una especie de observatorio de violencia política que existe en las próximas elecciones, pero no solamente formal, pues nosotros sabemos que el Instituto Electoral, el Tribunal y el Instituto de Mujeres en Guanajuato y en el país tienen un observatorio de este tipo, sino que nosotros tendríamos también que estar observando qué es lo que está pasando en las elecciones, ¿no? Estar muy atenta de qué es lo que pasa con las candidatas, ¿no? Y aquí les pongo solamente para terminar esta lámina de lo que yo creo que nosotros podríamos estar observando ahora que vienen las elecciones 2021, ¿no? Primero, ¿a dónde van a enviar a las mujeres a competir? Que no ocupen solamente candidaturas en espacios que no permiten desarrollar su trayectoria, que ya es lo que les había explicado, ¿no? ¿En dónde están mandando las mujeres? Sabemos que el PAN, su bastión electoral, por ejemplo, aquí en Guanajuato es León, y sabemos que ya manda una mujer. Ok, ahí hay un punto que nos permite ver un avance, ¿no? También otra cosa que podemos observar es quiénes son las mujeres que ocupan las candidaturas, porque aquí siempre ha habido una crítica de que se mandan a mujeres, pero son las esposas de o las protegidas de, las que son apadrinadas de, ¿no? Entonces, ¿cuál es el vínculo con figuras masculinas dominantes? ¿Quiénes son los hombres que ocupan las candidaturas? Esto es bien interesante. En los últimos lineamientos que puso el Instituto Electoral, se aprobó el 3 de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que no, o sea, que esos hombres que son candidatos tienen que no tienen que tener antecedentes de violencia de ningún tipo, ni política ni familiar. Y además, tampoco deben ser deudores alimenticios. O sea, tienen que estar pagando sus pensiones de una manera, bueno, sí, cumplir con sus obligaciones, ¿no? De paternidad. Entonces, eso es un avance sustancial, ¿no? Es muy importante. ¿Cuánto dinero les van a dar para su campaña de manera real a las mujeres? Y si eso se puede ver en cómo acceden a los medios de comunicación. Si vamos a ver cuánto tiempo real vamos a ver a las mujeres y a los hombres. ¿Las vamos a ver de manera equitativa o vamos a seguir viendo más a los hombres en spots, spots, en la televisión, en el radio, en los medios de comunicación, en los anuncios pagados por Internet? ¿Y cómo se van a manifestar los partidos políticos? ¿Cómo se van a manifestar esa resistencia de los partidos políticos y también de otros actores extrapartidistas ante las medidas de participación paritaria? Ojo aquí con las gubernaturas, que viene con todo, viene súper fuerte y se han hecho argumentos que parecen de los años 90 cuando se estaba hablando de las cuotas de género. Entonces hay que poner mucha atención a este tema. Bueno, pues yo me quedaría aquí. Creo que alcanzamos un buen ratito para preguntas, Joana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, pasamos, porque sí hay un par de preguntas, algunos son comentarios, te los voy leyendo. Bueno, la maestra de Dalila Abella Camarena, ella dice, una cosa es el discurso y la ley y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y también pregunta, ¿qué se puede hacer ante todas estas manifestaciones de violencia política? ¿Voy contestando entonces? Sí, sí, Sí. sí, sí. Sí, no, definitivamente lo que nos ha enseñado la evolución, pues, de todo eso de las cuotas electorales hasta el principio de paridad de género, es que sin la ley no podríamos haber avanzado, pero no es suficiente. O sea, implica cada una de las reformas implica que se tengan que implementar estrategias dentro del partido político, fuera de los partidos políticos, para que se puedan llevar a cabo. Pero sin la ley no se podría haber hecho. O sea, eso es definitivo. Si hacemos un análisis comparativo entre países, nuestra normatividad es muy fuerte frente a las que existen en otros partidos. Las sanciones, los mandatos de posición y muchas otras medidas son imprescindibles para que nosotros veamos el avance, ¿no? Entonces, eso es definitivo. ¿Qué se puede hacer contra las
tipos de violencias, pues depende de la violencia, ¿no? Hay muchas manifestaciones como lo pudimos ver, ¿no? Pero una de las grandes cosas es que las reconozcamos, porque lo que nosotros veíamos en la investigación es que la violencia política se asociaba con lo físico, con lo sexual, con el feminicidio, ¿no? Son los casos más mediáticos, son lo que siempre se está mencionando, y no, o sea, en realidad la violencia política es como un continuo, ¿no? O sea, puede empezar desde la burla, desde que no te dan la palabra y va incrementando. Es como esto de la violencia de género, ¿no? O sea, empieza con que te agreden, con palabras y se va tornando cada vez más grave, ¿no? Y además también hay condiciones que se deben reconocer de las mujeres que las hacen más vulnerables. No es lo mismo una mujer con capital familiar político, que su papá, su mamá están en el partido, que son de familias prominentes, etcétera, con la mujer que se necesitaba ocupar un cargo, le dijeron, oye, ¿quieres ser candidata? Dijo sí, y le tocó, ¿no? O sea, ahí es una condición de vulnerabilidad que se tiene que reconocer y se pueden llevar estrategias para fortalecerlas y acompañarlas, ¿no? Y no dejarles solas, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de violencia, pero también depende de las condiciones de vulnerabilidad de cada una de las mujeres, de las candidatas en este caso, ¿no? Muchas gracias, Vanessa. Bueno, leo un comentario muy interesante, la plática, y luego de la maestra Teresa Sánchez Conejo. ¿Cómo puede la mujer empoderarse y apropiarse de los espacios en las organizaciones para la toma de decisiones? Te voy a leer otra, para que vayamos de dos o tres. En el estado de Guanajuato, ¿hay posibilidad de que exista alguna mujer que llegue a ser gobernadora? Se parecen, ¿eh? Se parecen, aunque pareciera que no, estas dos preguntas están vinculadas, porque hay ahí como algo medio tramposo, ¿no? Primero, hay un problema, y esto yo lo he visto en política pública en general, ¿no? En las políticas que realizan los institutos de mujeres o las organizaciones que tienen que ver con los derechos de las mujeres en todos lados, pues, ¿no? Que es pensar que el problema tiene que ver con que las mujeres no están empoderadas. O sea, de pensar que no se la creen y tienen miedo o no tienen interés. Vaya, por supuesto que está vinculado, ¿no? Este techo de cristal tiene dos componentes, ¿no? El llamado techo de cristal, que es lo que impide, pues, acceder a niveles superiores, ¿no? Tienen un componente psicosocial, o sea, que sí es que tú creas que no tienes esa capacidad frente a oponentes masculinos, pero la base y lo que está de trasfondo son las condiciones estructurales. O sea, no nada más es que te empoderes, sino que tiene que haber toda una revisión de cuáles son las condiciones de las mujeres que les posibilitan participar, ¿no? O sea, por ejemplo, si las reuniones en los partidos políticos son a las 8 de la noche y tienes que trasladarte y dejar a tu familia y no hay nadie más que cuida a tu familia, eso no permite a las mujeres participar. A los hombres sí, porque hay una figura femenina a su lado, ¿no? Muchas veces. Sí, por ejemplo, donde se toman las decisiones, que eso ya lo hemos visto también muchas veces, es en las cantinas, en los bares, si ahí se toman las decisiones principales, pues las mujeres no van a acceder a ello, ¿no? Entonces hay condiciones estructurales que les impiden el embarazo, la lactancia, todas esas consideraciones son muy relevantes y no nada más es que te sientas empoderada, te pueden empoderar, pero si de todas maneras no hay horario y no hay condiciones para participar, pues empoderada estás en tu casa, ¿no? Entonces, esa es una visión como medio tramposa de pensar que si te arreglas bien, si te doy una capacitación de imagen, si te doy todas estas capacitaciones, entonces ya estás del otro lado porque ya te animas. Pues sí, te puedes animar, pero también puedes tener obstáculos reales de participación. Y digo que está vinculada con la otra pregunta, porque también alguna vez en otro foro hace muchos años, alguien decía que si México estaba en condiciones de que tuviera una presidenta, ¿no? Y yo decía, pues es que no sé cómo contestarte, porque si yo te contesto y te digo sí, es como decirte que va a haber una gran diferencia desde el punto de vista de esencialista, naturalista, biologicista de las mujeres, ¿no? O sea, pues no es que estemos preparados, sino que en realidad tiene que haber un acceso real, una probabilidad real de que puedan ejercer el cargo.
Yo actualmente creo que ahora con esta reforma, bueno, perdón, estos lineamientos, no es reforma, si no se me vienen encima los partidos políticos, pero con estos lineamientos que hizo el INE hace algunos días, en donde también está estableciendo que debe de haber dimensión horizontal en las gubernaturas, es decir, de las 15, por lo menos 7 de las candidaturas para los estados, para las gubernaturas, tienen que ser de mujeres. Pues yo creo que sí estamos ya en una gran posibilidad de que a Guanajuato la puedan asignar alguna mujer, ¿no? Bueno, perdón, en este caso no en estas elecciones, tendría que ser para las otras, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy de Aguascalientes y veo que para las próximas elecciones eso les mueve toda la estrategia política a muchos partidos políticos que no habían considerado mujeres como candidatas. Entonces, ahí sí puede haber como un empujón por parte de estos lineamientos para que ahora sí se consideren los perfiles. Muchas gracias, Vanessa. Voy a leer las últimas 3 preguntas porque ya estamos en tiempo. De María Isabel Rodríguez. Es importante preparar a las mujeres para una participación política asertiva. En ocasiones, la paridad ha llevado a mujeres que no cuentan con la formación adecuada para sostener sus opiniones, criterios con la debida oportunidad profesional y profesionalismo. Por ello, se apuesta a la educación de las niñas, los jóvenes y mujeres. La siguiente es de Marta Roa. ¿Cómo o qué se tiene que trabajar para que las mujeres que se encuentran en lugares de toma de decisiones representen realmente a las mujeres? Se tendría que trabajar desde la educación comunitaria para con ello identificar las necesidades de representación de las mujeres de cada región o desde la obligatoriedad de la aplicación que tiene la investidura de las servidoras públicas respecto a la normativa de derechos humanos de las mujeres. Y finalmente, el de Sandra Estrada. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Quisiera saber si en la investigación las mujeres entrevistadas hablaron de la dimensión de la maternidad. Si quienes son madres manifestaron que les ha afectado y de qué maneras. Sí. Bueno, trataré de ser breve para abordar las preguntas. Bueno, por ejemplo, esto primero que estaban mencionando y también veía como las preguntas que tienen que ver con educación. Ahí también hay una trampa y yo lo noto así. Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el voto de los hombres, el voto universal, o sea, sin considerar pues a las mujeres, pues estos argumentos de, pues hay que darle voto a quien esté con educación, ¿no? Que sepa por lo menos leer y escribir, ¿no? Entonces, eso era una manera de limitar el acceso al derecho al voto, pensando pues que tenían que tener algún tipo de conocimiento y eso pues terminó pues, ¿no? O sea, el voto universal tiene que ver con que todos puedan votar independientemente de su formación. Entonces, más o menos se puede parecer pensando que o creer, tener esa creencia o mito, voy a ponerlo ahorita como mito, de que las mujeres no están capacitadas para la política. Nosotros lo que hemos encontrado es que hay mujeres muy capaces, con una formación muy importante. Las personas que nosotros entrevistamos tenían licenciaturas, 2 licenciaturas, maestrías, doctorados. O sea, no podríamos decir que no tenían capacidad. No, sí la tenían. Lo que no tenían era experiencia política, muchas. Otras sí tenían mucha experiencia política y tenían 20 años dentro del partido político y aún así no les daban candidaturas. Ojo, pero muchas no tienen experiencia política. No es que no tengan capacitación, no es que no estén educadas, sí lo están, pero no les han permitido acceder desde el punto de vista de trayectoria política a una serie de cargos dentro de los partidos políticos o de cargos políticos propiamente de elección popular que les vayan formando y que vayan adquiriendo experiencias. Ese es el detalle. No que te den una clase y una capacitación de 2 o 3 horas, eso no es formación, ¿no? Entonces, esa tiene que ser una estrategia de los partidos, pensar que tienes que fortalecer trayectorias y que eso lleva tiempo. Y eso es algo que deberían de ser las organizaciones de mujeres. Entonces, sí, pues sí hay que fortalecer esa parte, pero no pensar que no son capaces o que con una capacitación se logra. Y la otra, que comentaban, pues sí, hay que dar educación con perspectiva de género, de esto se trata y creo que es parte de la misión que tiene Joana, Priscila, que nosotras tenemos acá en el campus Guanajuato, de asegurarnos que la formación, por ejemplo, universitaria contenga perspectiva de género, ¿no? Que tenga que pensarse siempre de esa manera.
Y finalmente la pregunta que mencionaba Sandra, el comentario, sí, sí nos salió. O sea, es un aspecto definitivo, lo que les mencionaba en las condiciones estructurales, pues es un aspecto definitivo el rol que tienen las mujeres como cuidadoras, como madres, no, bueno, no solamente madres, sino también cuidadoras de otras personas, su vinculación con las actividades domésticas, no se deja atrás, o sea, hay una condición de vulnerabilidad cuando las mujeres no tienen con quién dejar a sus hijos para que los cuide. Si una mujer cuenta con su familia o puede pagar para que alguien haga el aseo o pueda dejarle a sus hijos, eso le posibilita poder ser candidata, ¿no? O sea, le da ánimos pues para ser aspirante y para realizar las actividades. De lo contrario, pues no hay condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces el partido político dice, pues yo no me voy a hacer cargo de tu hijo y entonces verás cómo le haces, ¿no? Entonces, necesariamente se tienen que hacer, perdón, estrategias que tengan que ver con la conciliación de la maternidad, desde el embarazo, obviamente, pero la lactancia y el cuidado de los hijos. Si no, no se eliminan las condiciones que obstaculizan esa participación de las mujeres y que les animan, pues, a contender por un cargo político. Bien, muchísimas gracias, Vanessa. Y bueno, creo que se quedan como muchas cosas en el tintero. Yo me quedé con ganas de preguntarte algunas cosas, pero ya estamos en tiempo, entonces ya será en otro foro donde nos podamos volver a encontrar. Bien, te vamos a otorgar a nombre de la Universidad de Guanajuato un reconocimiento por tu participación en esta primera jornada feminista contra las violencias patriarcales en la Universidad de Guanajuato con la charla ¿Por qué las mujeres deben estar representadas en la política? Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos estos saberes. Y bueno, a mí no me queda más también más que agradecerles a todas y a todos los que están participando como asistentes, como asistentas a esta charla. Bueno, hay más comentarios sobre felicidades, felicitaciones hacia tu charla. Pues muchísimas gracias. Y mañana les esperamos a las 9:30 de la mañana con la charla El amor romántico como obstáculo para las relaciones libres e igualitarias con la maestra Sandra Estrada Maldonado, también de la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias y hasta mañana.